la política de viviendas que ha tenido la provincia de San Luis, que permitió la construcción de cerca de 50.000 casas desde el retorno a la vida democrática en el país, ahí se presenta ahora una nueva situación que se suma a los casos que hemos conocido de irregularidades, ¿no? Porque nosotros tenemos casas que se han entregado sin techo, ¿se acuerdan? Ujú. Se entregaron casas sin techo en San Luis y un subsidio para que la gente le pusiera el techo. Hubo casas a las que hubo que cambiarle los techos. Por ejemplo, lo que aconteció en la localidad de La Toma, por intervención de la Defensoría del Pueblo. Hubo casas a las que les debieron cambiar todos los pisos, por ejemplo, porque fueron disposiciones que surgieron de reclamos de los vecinos que alentaron, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo para que lo hiciera. Hemos visto que Tomasevich, cuando era ministro, se pasó un largo tiempo haciendo referencia a que estaban reconstruyendo barrios enteros entregados durante la gestión de Poggi, por ejemplo, en la localidad de La Toma. Tenemos casas que se han hecho con pozos ciegos de 1 metro de profundidad en terrenos rocosos, con lo cual las calles se transformaron en ríos de mierda. ¿Eh? Y eso ocurrió aquí en la zona noreste de la ciudad de San Luis. Y uno va a algunos lugares y ve casas que o se humedecen todas o se llueven totalmente, lo cual es una cuestión inconcebible y que tiene que ver con los controles de la obra pública. Casas que se parten y que hay que reconstruirlas. Yo no digo que los vicios, los problemas en la construcción y aún los vicios sean una cuestión que no van a acontecer, pero lo que digo es que todo esto pone de resalto como el Club de la Obra Pública en San Luis, que siempre son los mismos, con un nombre o con otro siempre son los mismos, los ingenieros siempre son los mismos, los arquitectos siempre son los mismos, los inspectores de obra siempre son los mismos, y entonces girarán, estarán en una función hoy, en otra mañana, pero siempre acontece, tienen en algún momento que empezar a pagarse las responsabilidades. Lo que se ha divulgado ahora del barrio de las 600, 900 viviendas de la Punta, que anticipamos ayer y que está originando un reclamo que se va a hacer público con manifestación callejera en la Punta en los próximos días, realmente es una de esas situaciones que llama la atención. Esas casas se iban a construir en San Luis, recordemos, pero las urgencias políticas de Poggi determinaron que se levantaran en la Punta. Tuvieron sus vicisitudes, inundaciones, aislamiento, falta de transporte. Y cuando después de varios años de trabajo la zona comenzó a tener características mucho más agradables para la vida, hubo construcción de avenidas que no están terminadas del todo, pero que de todas maneras facilitan el acceso al lugar desde otros puntos de la ciudad de La Punta, se encuentra con una situación inesperada. La abundancia de la lluvia de las últimas semanas ha terminado de agravar la situación y por lo menos 60 de las 900 casas de un barrio de La Punta se hunden. Las plateas sobre las que se construyeron están quedando al aire porque se escurrió parte del terreno donde fueron asentadas. Y entonces se empiezan a quebrar, hay otras que se pueden quebrar y es un problema gravísimo en el lugar. María Ledesma, de la Unión Vecinal del barrio 600, 900 viviendas de La Punta, va a conversar con nosotros ahora sobre este tema. María Ledesma, señora, buen día. Gracias por Hola, buenos atenderme. días. Buenos días a todos y gracias a ustedes por interesarse por esta temática que nos está preocupando tanto. Bueno, ¿qué les han dicho? ¿Qué gestiones han hecho y qué les han dicho sobre esto que se les está hundiendo el terreno sobre el que están construidas las viviendas? Bueno, nosotros nos empezamos a contactar entre los vecinos, eh, a poder cada uno comentar más o menos cuál era la situación en la que estaba su casa, el problema que estaba teniendo. Entonces decidimos armar una nota explicando esta situación y presentarla ante el señor gobernador, el ministro de Obras Públicas y el secretario de Viviendas. Después, bueno, pasó el tiempo, no tuvimos
ninguna contestación, entonces hicimos pedido de audiencia con cada una de estas áreas, nos generaron un expediente, nosotros anexamos imágenes, también un listado provisorio de los vecinos que en ese entonces nos habíamos contactado, y hasta el día de hoy seguimos esperando alguna respuesta porque hasta lo que sabemos no ha habido ningún movimiento con los expedientes que se generaron. Ujú. ¿No habría habido movimiento o no hubo movimiento? Hasta donde sabemos no hubo movimiento porque no tenemos ninguna contestación. Entonces creemos que no ha pasado nada, por lo menos no tenemos una información oficial de que eso haya tenido algún movimiento y alguna respuesta. Ujú, ujú. Señora, descríbame cuál es el problema que tienen. Por ejemplo, a usted qué le ha pasado? En mi caso, comencé a notar, bueno, un gran pozo que se fue formando debajo de la platea de la casa. Empezó en la casilla del gas que está pegada en la vivienda, en la parte trasera, y hay un pozo que puede llegar a tener más de 2 metros. No se sabe bien porque, bueno, no, como está ubicado en ese lugar, no se puede ver bien, pero más o menos pareciera que fuera más o menos de esa longitud. Y también en otras partes del patio hay grandes pozos, que hay imágenes que hemos nosotros posteado en el Facebook para ilustrar, digamos, y son pozos de más de 2 metros. De Eso también profundidad. sucede en las otras viviendas, hay medianeras trizadas, los pisos dentro de las viviendas y las paredes resquebrajadas. Bueno, varias situaciones así similares Es que decir, que todas, la platea ha cedido. sí, se ve que el suelo que está por debajo ha quedado mal compactado, y lo peor de todo es que nos hemos enterado que estos barrios han sido construidos sobre correntinas de agua, que son lo que está, digamos, lavando ese suelo que sostiene las viviendas. Entonces, bueno, con las intensas lluvias, obviamente que el problema se agrava, y está cada vez peor. Cada vez que llueve, los pozos son más grandes, y bueno, y todas estas otras cuestiones, también la tremenda humedad que recubre las paredes, que hace que, bueno, las estructuras empiecen ya a sufrir, y no sabemos hasta qué punto, bueno, tolerar todos estos inconvenientes. ¿Por qué? Porque ingresa humedad a través de las paredes. Sí, hay muchísimas casas con una humedad tremenda, y esto está generando que haya muchas grietas también dentro de las viviendas que, bueno, nos preocupan porque ahora son esos pozos sumados a la humedad que desde siempre estuvo, la verdad que desde que se entregaron las casas, pero lógicamente con el paso del tiempo y con el tema de las lluvias se ha intensificado. ¿No ha habido de parte, digamos, de los organismos del Estado respuesta entonces ante los reclamos que ustedes han efectuado? Nosotros, como le comenté, no tenemos comunicación oficial de que se haya hecho algún movimiento o que haya alguna propuesta o que alguien pueda acercarse al barrio, que es lo que nos hubiera gustado con los vecinos, porque no es lo mismo verlo a través de las imágenes que acercarse al lugar y poder entender la gravedad de todo esto, entender que hay niños que no están pudiendo salir al patio por temor a caer en esos pozos, entender que hay familias que no estamos durmiendo bien pensando en que si en algún momento el techo puede desplomarse sobre nuestras cabezas, y que son nuestros hogares, y lógicamente nos genera una angustia y una preocupación enorme. ¿Hay casas que han sufrido agrietamiento entonces por esto? Sí, muchísimas, es más, hay más de 60 casas a esta altura. Y como le dije, ya hay medianeras rotas, hay gente que ha tenido que reconstruir, hay varias imágenes ahí donde nosotros vamos mostrando cómo hay gente que ha tenido que permanentemente gastar de su bolsillo para volver a rellenar, cosa que no está funcionando. Eso no es lo que necesitamos, porque evidentemente eso solo se hace de manera provisoria, pero ni bien llueve vuelve a ceder.
hay gente que ha tenido, no sé, un vecino con un horno panadero que 2 o 3 veces ya se le vino abajo, por lo mismo que el piso se va hundiendo. Así que bueno, ese tipo de cosas están sucediendo, y los gastos corren por cuenta de, digamos, de los vecinos. Ujú. ¿Y las autoridades municipales han intervenido para determinar cuestiones de seguridad, etcétera? Nosotros cuando presentamos la nota, bueno, pidiendo bueno, que se acercaran, hemos tenido la visita de un arquitecto que fue enviado desde el municipio como para ver más o menos lo que estaba sucediendo, pero de todos modos del municipio se nos ha informado que ellos no tienen competencia en este tema, porque bueno, las viviendas al ser provinciales, ellos nos informan de que bueno, entienden que la competencia la tiene la provincia y no desde el municipio. Pero ellos no han dado entonces desde la municipalidad digamos, la aprobación final de las obras recibidas para que sean habitadas. La verdad que nosotros no entendemos bien cómo se fue manejando todo esto y sabemos que la construcción esta pasó por varias etapas. Eh, Nosotros nuestro planteamiento fue cómo fueron construidas en un lugar que aparentemente no estaba apto, siendo que hay brazos de río, o sea, el agua que permanentemente corre, que se va filtrando, y la mayoría encima desembocan en nuestros barrios. No sabemos cómo se dio todo eso. Lo que nosotros sí sabemos y queremos es que, bueno, este problema que estamos padeciendo, sea quien sea que tenga que responder, bueno, estamos esperando que nos escuche, que venga y vea la situación y que nos brinden una solución, una respuesta. No tenemos comunicación oficial para, bueno, estar con la tranquilidad de que esto se va a solucionar y a la brevedad, porque no puede esperar, mucho menos con las lluvias que no cesan. Las viviendas estas afectadas, que usted me dice que ya son más de 60, ¿están todas ubicadas en una misma zona, en una misma línea? ¿Hay algo que, digamos, una sectorización donde, donde aparecen estas fallas o están distribuidas en distintos lugares? En general, son las viviendas de los barrios 900 y 600 viviendas. Eh, Entendemos que el agua, aparentemente la mayoría del agua que viene bajando, digamos, como desde la Plaza de los Niños, por decir, desemboca en nuestro barrio, por eso más que nada son las más afectadas. De todos modos, este tema el hundimiento de terreno también se ha presentado de manera aislada en otros barrios de la ciudad. Hay vecinos que se han ido comunicando de otras manzanas pertenecientes a otros barrios que también han tenido estos inconvenientes desde que fueron entregadas sus viviendas, pero ya en años anteriores. Digamos, de las tipologías de casas de las originales, digamos. Exacto, hay algunos casos, son aislados, pero sí también existen y se han sumado ahora al ver bueno, que éramos ya prácticamente un barrio completo afectado. Ellos también primero lo pensaron como algo que solo les sucedía a ellos, pero se dieron cuenta que bueno, hay más familias que están pasando por esto y sobre todo, como le digo, los barrios más afectados son los nuestros, quizás por la ubicación que tienen y la manera en la que se dirige el agua y no está contenida y bueno, y desemboca directo en nuestras casas. ¿Ustedes han hecho consultas técnicas sobre esta cuestión? Nosotros hemos consultado de manera particular con algunos expertos, geólogos, arquitectos, que nos han comentado, bueno, de que es esto lo que está sucediendo. Hay agua que corre, son brazos de agua, digamos, que desembocan en nuestro barrio principalmente, y lógicamente con la lluvia, que encima es tan intensa, bueno, va lavando, digamos, ese suelo y es por eso que de a poco las plateas de nuestras casas van quedando en el aire. Señora, ¿y desde cuándo ustedes comienzan a observar este tipo de situación que se les ha presentado?
hay vecinos que desde que fueron, nosotros las casas las entregaron en diciembre de 2016 y hay vecinos que ya a partir de ese momento y en las primeras etapas de 2017 de manera individual fueron haciendo reclamos porque fueron detectando el hundimiento de suelo de sus patios y al construir medianeras o las cocheras fueron viendo estos problemas, bueno, los fueron a comunicar a viviendas, en algunos casos tuvieron respuesta, en algunos casos no, hubo soluciones provisorias, de parte del municipio de acá de La Punta también se les brindó tierra para el relleno, pero bueno, como le dije, como la respuesta fue que no había de parte de ellos competencia en este tema, hasta ahí es donde llegaba, digamos, la ayuda, eh, y bueno, y todo fue realmente empeorando con el correr del tiempo y se fueron sumando vecinos con esta problemática. ¿Qué les han dicho? ¿Les han dicho que hay algún tipo de solución técnica para este problema o no? Y nos dijeron que tiene que haber un compactamiento del suelo, una inyección de cemento, más o menos eso es lo que nos han dicho, pero bueno, más allá de eso, como estamos hablando de que fueron construidas sobre agua, que va a buscar naturalmente su cauce, no sabemos si realmente va a funcionar y va a ser la solución a largo plazo, sin pensar quizás en alguna otra obra de contención del agua que desemboca en el barrio. Quizás Ujú. no sea la solución porque a la larga o a la corta, digamos, termine igual colapsando si no se soluciona con algo mucho más grande, digamos. Ujú. Señora, quiero conocer, ustedes se van a movilizar dentro de unos días, van a ir hasta la Plaza de los Niños, Sí, ahí en La nosotros, Punta. sí, a raíz justamente de, bueno, de la falta de respuesta, de seguir con esta gran angustia, decidimos realizar una marcha pacífica, reuniéndonos en la Plaza de los Niños el próximo jueves 25 de marzo a las 10:30 horas en la Plaza de los Niños, luego dirigirnos hacia el municipio, eh, después al Consejo Deliberante y retornar hacia la plaza. Ujú. Este, de la municipalidad, usted me dice entonces que no han tenido, bueno, pudo haber intervenido, pero no ha tenido, digamos, una tarea muy activa en esta cuestión, ¿o me equivoco? Nosotros, ellos se han acercado, bueno, han ofrecido la ayuda que aparentemente es la que se puede, no sé, la tierra, algún tipo de material, eh, por ahí venir y ver y a lo mejor auxiliar en algún caso así concreto o más grave que se pueda presentar, pero no hay, como le digo, como nos informan que no tienen competencia en el tema, bueno, hasta ahí ha llegado digamos, la comunicación o la intervención de parte del municipio. Ujú. Claro, sí, no tendrá competencia en la construcción, pero en la aprobación de los terrenos, de la obra, realizada, del control de la obra, sí, tiene que tener, responsabilidad, evidentemente. Bueno, señora, lamento mucho lo que me dice, y espero que tengan suerte. Vamos a seguir el tema. Bueno, Como hemos seguido otros temas vinculados con situaciones así, notables en la construcción de la obra pública provincial. bueno, nosotros Vamos agradecemos a ver qué pasa. muchísimo. ¿Usted sabe qué empresas tocaron ahí, construyeron ahí donde están ustedes? ¿Recuerda usted qué empresas eran? No, la verdad que nos han dicho que ha pasado por varias empresas, incluso algunas luego quebraron Sí, y sí, ya no claro. están, y entiendo que se comenzó con un grupo de gente, luego siguió con otra y después con el cambio de gobierno también, así que no sabríamos exactamente, digamos, cómo se dio esto, pero como lo dije anteriormente, a nosotros más allá de quién la empezó, quién la siguió y quién la entregó, nos interesa que, bueno, nuestras viviendas hoy están con este problema, son viviendas sociales, pagamos una cuota social y por eso mismo quien esté en este momento a cargo de este tipo de cuestiones, bueno, nos brinde la solución, la respuesta, nos reciba, nos escuche.
Sí, es el problema eterno que venimos teniendo en San Luis con la tremenda corrupción en la obra pública, se enojen o no se enojen los ingenieros, y los colegios que los agrupan, pero que demuestra efectivamente cómo se ha trabajado en la obra pública, cómo se ha facilitado este hecho de las empresas que surgen y que después se disuelven y desaparecen, pero los equipos técnicos siguen siendo lo mismo, ¿no? De manera tal que el problema que tenemos es realmente grave y hay responsabilidades que de una buena vez, tendrían que ser asumidas por el gobierno y por el colegio de ingenieros, por ejemplo, ¿no? También, y con el colegio de arquitectos. ¿Y quiénes son los que avalan la presentación de esos profesionales que hacen cosas como esta, que ahora resultan de un tremendo perjuicio social? Bueno, muchas gracias por atenderme, señora, ¿eh? Que esté Muchísimas usted bien. gracias a ustedes y bueno, ojalá podamos contar también con su presencia el día de la marcha para que nos acompañen, para difundir y bueno, poder continuar concientizando a los funcionarios gubernamentales de la gravedad de esto y bueno, la necesidad de la respuesta que estamos esperando. No la quiero decepcionar, pero me parece que no va a tener tanta prensa, señora. Lo que no está colonizado por el gobierno está colonizado por el pollismo en los medios de comunicación. De manera tal que me parece que no va a La tener verdad tanta que difusión. muy triste de saber eso, pero bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señora. Muchas Buen gracias a día. usted, que tenga buen día. María Ledesma, de la Unión Vecinal del barrio 600, 900 Viviendas de la Punta, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.